Que la paz del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos. En este domingo, el Evangelio nos ayuda a reflexionar sobre la compasión. La filosofía contemporánea nos habla de la justa generosidad, un concepto relacionado con la compasión. ¿En qué consiste? En reconocer al otro como prójimo. Supone ampliar nuestras relaciones comunitarias hasta incluir a los extraños y preocuparse por su bien. Esta idea, y mucho más amplia e íntegra, se encuentra en el Evangelio de este domingo. El tema de hoy no son los pastores, más bien es la infinita misericordia de Dios. Una de las características más preciadas de un verdadero pastor es la misericordia. Jesús en el Evangelio dice, les dio lástima de ellos. Jesús se conmueve entrañablemente. Es esa compasión lo que hace de Cristo un pastor. Es la característica de un verdadero pastor. Hay varias enseñanzas que podemos aprender del Evangelio de este domingo. Primero, fijémonos en Jesús. Hay una especie de cadena espiritual, por decirlo de algún modo. ¿En qué consiste? En ver, compadecerse y enseñar. Ver, compadecerse y enseñar. Hay un proceso, pues, que consiste en ver, en sentir y actuar. Los ojos de Jesús están abiertos a las necesidades materiales y espirituales de quienes están con Él, abiertos a la urgencia del que está a punto de fallecer o a punto de alguna necesidad. Y mucho más que eso, el centro de la vida de Jesús está en el verbo sentir. Indica una compasión profunda. Hoy, la psicología de hoy nos habla de los distintos niveles de la realidad del ser humano. Nos habla de la inteligencia, que hace relación con el pensar, los afectos, que tienen relación con los sentimientos. Y sin embargo, compadecerse es mucho más que eso, es mover las entrañas. Es la sensación que tenemos cuando una persona demasiado importante para nosotros está pasando un mal momento. Por ejemplo, un papá, una mamá que ve a su hijo, a su hija enferma, le conmueven las entrañas y quisiera que se mejore rápido. La sensación de dolor es algo que está en las entrañas. De esta clase de sensación intensa y profunda, lo saben las personas que aman a alguien. Un amor que busca el bien del amado es una persona que ha experimentado la compasión de la que nos habla el Evangelio de hoy. En realidad todos tenemos ese sentimiento, sin embargo no todos lo sabemos expresar. Jesús se arriesga a sentir, se arriesga a estar con el corazón abierto, dispuesto a recibir nuestras miserias. Jesús es más sensible que nosotros. Santo Tomás de Aquino decía que el sufrimiento en la cruz fue mayor al de cualquiera de nosotros porque Jesús es más sensible. Decía además Tomás de Aquino que la capacidad de razonar y la capacidad de sentir van en paralelo. Son más sensibles los más inteligentes. Y esa inteligencia no es solo capacidad de razonar, sino apertura radical hacia la verdad y hacia Dios. Nadie tiene mayor apertura que nuestro Señor Jesucristo, y acercarnos a Él nos hace tener esa capacidad de abrirnos a la palabra de Dios, capacidad infinita de sufrir y recibir en su propia carne toda miseria humana. Cristo siente profundamente y de esa profundidad Jesús actúa. Siendo tan sensible Jesús, nos puede extrañar que su respuesta es enseñar, es decir, la sensibilidad le lleva a actuar y ese actuar es enseñar. Ese enseñar de Jesús no es solo un nivel intelectual. La enseñanza de Jesús está hecha, por decirlo de alguna manera, de dardos de fuego, capaz de tocar lo más profundo del corazón del ser humano. Cada una de sus enseñanzas es como un dardo de amor que está orientado hacia esas fortalezas en las que nosotros nos encerramos. A veces nos encerramos en nosotros mismos por miedo, otras veces por la sensualidad, otras veces por la codicia, otras veces por ignorancia. Todos tenemos esas enseñanzas de Jesucristo para que nos liberemos de todas esas
autoprotecciones que nos ponemos. Es decir, que todos tenemos esas formas de protegernos en nuestros intereses, en nuestros prejuicios, y ahí no queremos que nadie nos toque. Y por eso la palabra de Jesús, luminosa, profunda, tiene la capacidad de llegar al corazón humano. Este Jesús compasivo se dedica a enseñar. Por tanto, hermanos, necesitamos esa luz del Señor, necesitamos su misericordia, la misericordia de la verdad. Jesús no se dedica solo a curar ciegos ni paralíticos. No tenemos a veces esa clase de padecimientos. Pero hay una enfermedad que tenemos todos, y esa enfermedad es el desconocer a Dios. Desconocemos a Dios, desconocemos cuánto nos ha amado, desconocemos el valor de nuestra vida, desconocemos el valor de la eternidad, la cercanía de la muerte. Esas cosas las desconocemos, vivimos bajo cobijas de ignorancia, distraídos, ensimismados, pensando solamente en buscar mi propia felicidad a costa de lo que sea. Como decía la tradición espiritual, el principal oficio del demonio no es tanto atacar a Dios ni destruir al ser humano, sino mantenernos perpetuamente distraídos, que nunca nos enteremos del amor que nos salva, que nunca sepamos cuán importantes somos para Dios, mantenernos entretenidos en placeres, arrinconados en nuestros miedos, mirando la vanidad de los placeres, y así nos perdemos lo mejor y el alimento principal de nuestro corazón, que es la grandeza de Dios, la grandeza del amor de Dios hacia nosotros. Por tanto, las enseñanzas de Cristo no es tanto transmitir información, más bien sus enseñanzas están orientadas a destruir nuestras falsas convicciones de la vida, de nuestras amistades, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ser, incluso de nuestra forma de entender la felicidad. A veces creemos que podemos encontrar la felicidad en otro lugar que no es Dios. Y queridos hermanos, la felicidad Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Cuanto más dentro de nosotros estemos, mayor cercanía tendremos a Dios. Y en este domingo Jesús nos habla de la compasión, de esa capacidad de llegar a sentir como Él. Si Jesús se ha hecho vulnerable, pues lo ha hecho toda su vida. Por amor y obediencia al Padre, Jesús ha aceptado ser sensible, ser vulnerable, ser frágil. Ha aceptado para dejarse tocar por nuestras heridas. También nosotros nos volvemos así, como Él. Que le digas hoy a Jesús: Jesús, estoy dispuesto a abrirte la puerta. Toda mi vida me das mensajes de amor. Has utilizado todas las puertas de mi vida tratando de contar cuánto me amas. Hoy abro la puerta. Te quiero decir que sí, con buena salud o con no buena salud. Así me pongo ante ti. Quiero ser vulnerable a tu palabra, sensible al paso de tu palabra. Quiero doblegarme a los mensajes que me envías a través de distintos medios de comunicación. Por otro lado, hermanos, no olvidemos en la primera lectura, en la medida en que todos somos pastores, hemos de tomar ejemplo de ese liderazgo de Cristo. Y en esto también implica la justa generosidad, el saber ser líderes, guiar a otros. De alguna manera todos somos líderes, muy al contrario de la lógica del mundo. El que manda pues suele tener todos los privilegios. En clave cristiana, en clave de fe, todo es diferente. Ponerse en clave del más débil y frágil. Imaginémonos a los políticos pensando en lo que van a hacer. Esta ley que vamos a aprobar, ¿cómo les va a afectar a los más frágiles? Pensemos por un instante en los profesores diciendo: ¿cuál será el impacto de mi enseñanza? Lo mismo los artistas, ¿cuál será el impacto que va a generar esta canción o este trabajo que estoy haciendo? De alguna forma todos somos pastores. Jesús nos enseña a tener responsabilidad por el otro. La postura cristiana es la opuesta a la que nos presenta la sociedad. Los papás deberían preguntarse
¿Qué efecto tendrán mis actitudes, mis discusiones en mis hijos? Eso significa pastorear, significa evangelizar, significa ser líder al estilo de Cristo. Que Jesús nos conceda abrirnos hoy a su amor y todo lo que significa estar con Él. Y que Dios nos bendiga, queridos hermanos, y que nos dé mucha fortaleza para afrontar las diversidades que nos presentan. No olvidemos la compasión de Cristo que se refleja en nuestra vida, y la justa generosidad que incluye a los demás a buscar el bien y a preocuparnos por su bien y por el bien propio. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, que tengamos una buena semana.